Muy buenas noches a todos, estimados colegas. A nombre de Sociedad Periodoncia de Chile, les doy la bienvenida a nuestra cuarta reunión científica del presente año. Hoy tenemos la satisfacción de contar con nosotros como presentador al doctor Cristóbal Paredes, quien nos hablará de un tema que es bastante interesante para la odontología y por supuesto también para nosotros los periodoncistas. Hablaremos de lesiones cervicales no cariosas y él tratará durante su charla de explicarnos para que comprendamos cómo ellas progresan, cómo seguramente nos dará tipos de tratamiento y la importancia que tiene para nuestros procedimientos periodontales. Voy a presentar al doctor Paredes, al cual por supuesto le vuelvo a dar la bienvenida y haré una lectura breve de su extenso currículum para ser un dentista, un hombre tan joven, pero sabemos muy estudioso. Así es que resumidamente, para que lo conozcamos más, el doctor Paredes se tituló como cirujano dentista en la Universidad Andrés Bello de Santiago, es especialista en rehabilitación oral de la misma universidad, diplomado en actualización en odontología restauradora de la misma universidad, de la Universidad del Desarrollo, perdón, y tiene un perfeccionamiento en odontología estética restauradora en la Academia ABCD del profesor Dr. Luis Narciso Baratieri, Florianápolis, Brasil. Es docente en varias universidades, de biomateriales dentales en la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor, de Clínica Integral del Adulto 1 en la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo, es director de la Sociedad Operatoria y Odontología Restauradora de Chile. Además de eso, y como dije inicialmente, a pesar de su juventud, pero capacidad y mucho estudio, es conferencista a nivel nacional e internacional. Eso en resumen es la trayectoria de nuestro colega, al cual le dejo la palabra para que nos presente lo que nos ha traído. Muchas gracias, doctor, por su presentación y por sus buenas palabras también, y por lo de juventud. Muchas gracias, se pasó. Voy a compartir pantalla para que partamos la presentación. Un segundito. Ahí estamos. Por favor, me dan feedback si se ve bien para partir. Está Sí, muy perfecto, bien. doctor. Ok, muy bien. Ya. Bueno, muy buenas noches a todos. Les doy las gracias por estar acá. Yo sé que hoy día en la noche sucedía un encuentro bastante importante en el fútbol nacional, así que muchas gracias por los que están presentes. Y, y espero también poder entregar en esta hora que tenemos de reunión científica un poco, ¿no es cierto?, de lo que he podido reunir en este tiempo que llevo haciéndole seguimiento a la literatura que responde mucho a lo que es, ¿no es cierto?, esta entidad etológica que hoy día la verdad es que ha ido tomando mayor relevancia a medida que pasa el tiempo, o tal vez nos hemos permitido mirar un poco más allá y con ello también hacer parte del tratamiento, la restauración, ¿no es cierto?, o el manejo de este tipo de lesiones. Y eso hace súper relevante el hecho de poder abordar este tipo de lesiones es muy relevante. A mi parecer, el hecho de conocer la forma en que progresa este tipo de lesiones. La verdad es que es un tema súper extenso, muy extenso, podemos abordarlo desde varias perspectivas, tanto de la progresión de este tipo de lesión, también desde los diversos ámbitos que no necesariamente son de la cavidad oral, que hacen que esta lesión pueda llegar a progresar, como también las tasas de fracaso de las restauraciones, el enfoque terapéutico, la técnica restauradora, la relación interespecialidad entre periodoncia y odontología restauradora, y así un sinnúmero de temáticas que podríamos abordar este tipo de lesiones. Hoy día particularmente mi objetivo es poder
explicar, ¿no es cierto?, en detalle y basado en la evidencia que he podido reunir en todo este tiempo, cómo progresan este tipo de lesiones. Bien, y si nos queda un poquito de tiempo, trataré de avanzar en otras temáticas. Me disculpan si voy muy rápido, pero de verdad que tenemos una hora, hora y media, y la verdad es que se hace poco para poder explicar todo lo que me gustaría poder entregarle hoy. Bien, partamos. Entonces, estas son las únicas fotos bonitas que les voy a mostrar. No, mi intención hoy día no es mostrarles fotos bonitas de los tratamientos, sino enfocarme a lo que dice la evidencia científica con respecto a la progresión de la lesión. Pero como ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en esta imagen encontramos a nivel cervical que existe una variabilidad en torno a la forma de las restauraciones, de las lesiones cervicales no cariosas. Como ustedes pueden ver en esta imagen, pareciera ser un aspecto de un tejido anaranjado, ¿no es cierto?, que uno podría pensar que es un tejido esclerótico. Pero también vamos viendo tipos de lesiones que tienen una morfología más bien angulada, lo que me hace pensar que tal vez la progresión, ¿no es cierto?, de este tipo de lesiones, tal vez no tenga una sola vía, ¿no es cierto?, una sola etiología o factor que haga que esto progrese. Y como pueden ver en esta imagen, que es una imagen la verdad es que me gusta mucho, porque como pueden ver, tengo dos lesiones cervicales, ¿de acuerdo? Ambas asociadas a recesión gingival, que no es lo mismo, no necesariamente una lesión cervical está asociada a una recesión gingival. Y podemos ver dos tejidos distintos, uno más oscurecido, otro más claro, también se puede observar en detalle ahí, vamos a poner el puntero acá, podemos ver también que ahí observo como un sacado, por decirlo así, ¿no es cierto? Entonces ahí hay cosas que uno debiera mirar. Aquí podemos ver otra imagen de una lesión cervical ya con una progresión mucho más grande, ¿no es cierto? Y que me lleva a pensar, bueno, ¿y qué pasó acá? O sea, ¿cuál fue el tema o qué pasó que el colega, ¿no es cierto?, no hizo nada al punto de llegar, ¿no es cierto?, a este tipo de lesión, ¿no es cierto? Ahí podemos ver claramente incluso que el conducto ya lo podemos visualizar. Por lo tanto, me ha tocado escuchar y conversar con diversas especialidades en donde algunos me dicen, doctor, ¿sabe qué? Yo creo que esto no hay que restaurarlo, esto hay que manejarlo de otra manera. ¿Para qué vamos a restaurar si estas restauraciones se caen de forma inmediata, no duran nada? Eh, y un poco hoy día voy a tratar de responder a eso, entendiendo la etiología y la progresión de esta lesión, ¿ya? Entonces, como pueden ver, hay una gran variabilidad en la forma, en la ubicación de este tipo de lesiones, ¿de acuerdo? Y es muy relevante comprender su progresión y también hacer algo por ella, debido a que pueden ser factor de riesgo también para que progrese otro tipo de lesiones, como las lesiones que se transforman en una lesión de caries, ¿no es cierto? O que esto contribuye a la acumulación de placa bacteriana y con ello también a una enfermedad periodontal. En general, esta diapositiva la voy a mostrar, pero la voy a pasar bastante rápido, porque consumo mucho tiempo en ella, pero como pueden ver, la evolución de encontrar una respuesta con respecto a este tipo de lesiones viene de hace mucho tiempo, de hace mucho tiempo, y hemos pasado por diversos factores como mecanismos químicos de degradación, terminologías diferentes, ¿no es cierto? También que la erosión es la que afecta, y así un sinnúmero de publicación y literatura, grandes científicos que han tratado de darle respuesta a este tipo de lesiones. Bien, entonces vamos a tratar de enfocarnos, ¿no es cierto?, en lo que dice la literatura en los últimos 10, 15 años con respecto a esto. Y lo primero que les quiero contar es que hay mucha evidencia con respecto a la prevalencia de este tipo de lesiones. Como pueden ver, hay muchos estudios, pero también hay harta variabilidad en términos de cuál es la tasa de prevalencia de este tipo de lesión. Y esa amplia variación, ¿no es cierto?, se explica por la dificultad
que existe para asignar un único mecanismo etiológico a las lesiones cervicales no cariosas. Y también porque se han hecho estudios en diversas poblaciones. Por lo tanto, es complejo determinar la prevalencia de esta lesión, pero sí les puedo decir que hay ciertas cosas que están claras. Bien, pero en general la prevalencia de este tipo de lesiones se ha visto en la literatura que va del 5 al 85%. Y para ser bien honesto, yo creo, en base a mi experiencia, lo que he podido observar clínicamente y cotejar con lo que dice la literatura, yo me acerco a más de un 50% de la población, podemos encontrar al menos una lesión cervical en boca. Pero lo que sí que tenemos claro es que los dientes más afectados que tienen este tipo de lesiones son los premolares y también los molares. Lo que no quiere decir que no podamos tener incisivos también afectados. También podemos observar dientes anteriores afectados con este tipo de lesiones, pero los más frecuentes son los premolares y en segundo lugar los molares. Y eso me hace mucho sentido, la verdad, hoy día, entendiendo la progresión de este tipo de lesión. Y que vamos a tratar de explicar para que ustedes puedan posteriormente a esta charla reflexionar en torno a esto. Y también la certeza está que esto aumenta con la edad. A medida que vamos envejeciendo, ¿no es cierto? Hay algo que lo hace más prevalente en la población adulta. Los dientes maxilares son los más afectados, ¿no es cierto? Y también la superficie más afectada es la superficie vestibular. Como les dije anteriormente, las lesiones son significativamente más frecuentes en ancianos, ¿ya? Y siendo los premolares los dientes más afectados. Aquí me podría detener y podríamos discutir en extenso por qué es esto. Pero les dejo este artículo, que si ustedes quieren después yo se los puedo enviar. Me pueden mandar un correo o contactarme por redes sociales, que a mí me pareció súper interesante, que es de la rama de endodoncia. Es un artículo muy bueno y la verdad es que cuando lo encontré muchas respuestas, no tan solo a lesiones cervicales, sino que al abordaje de una restauración en un diente que ha perdido estructura. Explica muy bien los cambios que sufre la estructura dentaria a través del tiempo y también con la pérdida de la vitalidad. Pero para resumir un poco, las lesiones cervicales son más significativas en adultos porque vamos a ver que parte de la progresión de este tipo de lesiones tiene relación con el comportamiento biomecánico de la estructura dentaria, que focaliza a nivel cervical un área que soporta mucha tensión. Y sucede que con el tiempo la viscoelasticidad de la dentina, con la aposición de dentina, ¿no es cierto?, se va haciendo cada vez menos elástica. También los túbulos dentinarios van perdiendo líquido a medida que pasa el tiempo y se va transformando en una dentina que le llaman dentina translúcida, con esclerosis, ¿no es cierto?, y con aposición de cristales de Witt-Lokhita en los túbulos dentinarios, que hace que esto se vuelva más rígido. Y esa rigidez, esa poca capacidad de flexión, va haciendo que se haga más frágil la estructura dentaria a través del tiempo, y también con ello el esmalte se va adelgazando. Más o menos es la explicación, ¿no es cierto?, de que podría darle, muy resumido, de por qué las lesiones cervicales van sucediendo con mayor prevalencia en adultos. Pero sí los invito a revisar este artículo. La verdad es que cuando lo descubrí se me abrió un mundo, ¿no es cierto?, de aspectos que son importantes reflexionar. Con respecto a la etiología de esta lesión, de las lesiones cervicales, podemos decir que el término desgaste dental indica pérdida crónica de tejido duro en la superficie externa del diente, y como bien dice ahí, engloba diferentes entidades que tradicionalmente se definen como atrición, erosión, abrasión, pero que en la actualidad es importante incluir lo que llamamos abstracción y biocorrosión. ¿De acuerdo? Que biocorrosión viene a sustituir un poco el término de erosión a nivel cervical, porque podemos tener erosión a nivel oclusal por efecto químico, pero más bien en la lesión cervical
es más correcto hablar de biocorrosión. Cuando esta pérdida de sustancia dental se localiza en la unión amelocementaria, ¿no es cierto?, hablamos de lleno que son lesiones cervicales no cariogénicas. Bien, las lesiones cervicales no cariosas pueden presentarse en una variedad de formas, incluyendo surcos superficiales, lesiones anchas en forma de platillo y lesiones grandes en forma de cuña. Y esto es muy relevante para mí hoy día. Cada vez que yo recibo un paciente y tengo que hacer un diagnóstico, discernir entre la morfología que tiene esa lesión cervical es muy relevante porque me entrega un camino con respecto a la anamnesis que yo tengo que hacer y también el tratamiento. Porque eso me va a decir que la progresión a nivel cervical es distinto. Los factores que están contribuyendo a la pérdida de estructura dentaria a nivel cervical son distintos. Las lesiones cervicales no cariosas se desarrollan como resultado del desgaste normal y anormal o patológico y causan abstracción, abrasión, erosión, degradación química de los tejidos dentales. Un poco para redundar en lo mismo. Y esto es un artículo súper bueno, ¿no es cierto?, que es una revisión de 20 años con respecto a las lesiones cervicales no cariosas, y como ustedes pueden ver, este es un cuadro muy bueno porque resume todos los factores que están asociados a la progresión de la lesión. Y como pueden ver ahí, es considerada el día de hoy una alteración de carácter multifactorial. Pero eso no quiere decir que yo no deba hacer un ejercicio diagnóstico certero con respecto al tipo de lesión. Bien, y como pueden ver ahí, puede ser producto del estrés, puede ser un producto de la biocorrosión o también por una acción de fricción. Que para serles súper honesto, más bien el efecto de la fricción es un cofactor más que un factor etiológico principal. Vamos a revisar un poco con respecto a eso. Y vamos a tratar de revisar en detalle cada uno de estos elementos que pueden ver ahí. Pero en general, estos son los tres factores que están involucrados en la progresión de la lesión no carioso, algunas con mayor incidencia, otras con menor incidencia. Entonces, siempre se ha clasificado este tipo de lesiones a nivel cervical de la siguiente manera, ¿cierto? A través de la trisión, la abrasión, la erosión y también la abstracción. Pero hoy día es más correcto hablar de biocorrosión y abstracción. Y vamos a ir entendiendo un poco por qué el término de erosión cambió con respecto a la lesión cervical como para poder determinar, ¿no es cierto?, que tiene una acción más bien por agentes químicos, es porque también hay elementos que están presentes en la matriz dentinaria que se pueden ver activados y generar una degradación del colágeno y con ello contribuir, ¿no es cierto?, a la pérdida de la estructura dentaria. Con respecto a la trisión, sabemos que la pérdida progresiva de tejido dental provocada por el contacto de las superficies dentales, ¿no es cierto?, y que puede ocurrir de forma fisiológica o patológica. Y se produce durante la masticación y la deglución, y que ese desgaste raramente excede los 50-60 micrones año, ¿no es cierto?, y una entidad que la podemos ver sobre todo en pacientes que tienen bruxismo o que tienden a apretar de manera consciente la estructura dentaria, ¿no es cierto?, y destruyen generalmente a nivel oclusal las piezas dentarias. La abrasión, que es un efecto por fricción de un cuerpo extraño, ¿no es cierto?, que puede ser un cepillo dental, está directamente relacionada con la localización de la lesión, ¿no es cierto? Y la causa más común de la abrasión es el cepillado dentario con un cepillo duro y muy vigoroso. Y la forma más sencilla de reconocer esto es que, obviamente a través de la anamnesis, pero también observando los signos clínicos que podemos ver en la estructura dentaria, como pueden ver en la imagen, en donde las lesiones son más anchas que profundas, tienen una consistencia dura, generalmente tienen paredes muy limpias, muy pulidas y brillantes por el efecto de la fricción con un elemento abrasivo, y raramente debiéramos encontrar placa bacteriana, ¿no es cierto?, porque más bien este tipo de lesiones
es producto de un exceso de fuerza y de frecuencia tal vez del cepillado dentario, ¿ya? Y este efecto crónico traumático lleva a la reacción de la estructura dentaria, ¿no es cierto? Y genera un grado de esclerosis que también lo podemos observar en este tipo de lesión. Ahora, me ha tocado conversar harto con colegas con respecto a esto y muchos de ellos siguen insistiendo en el hecho de que las lesiones cervicales consideran que es el efecto principal de la progresión de este tipo de lesiones. Y la verdad es que en base a las revisiones que yo he podido hacer y el seguimiento que he podido hacer de la literatura, les puedo decir que no estoy tan de acuerdo en eso. Yo creo que es un cofactor y juega un rol secundario en la progresión de la lesión y la cual puede volverse más principal cuando se dan cierto grado de condiciones. Pero como pueden ver aquí, con respecto a la literatura, en general la literatura habla de que el cepillado y el desgaste que puede provocar es menor en torno a lo que podría generarse con otro tipo de factores. Pero hay harta evidencia que muestra que el cepillado no juega un rol principal en la progresión de las lesiones cervicales no caroso. Y en eso quiero ser enfático. Pero sí lo que se sabe, ¿no es cierto?, es que un cepillo muy abrasivo, con una pasta abrasiva, de partículas de relleno muy grandes y irregulares, podrían generar algún grado de desgaste, pero que ese desgaste es menor y generalmente es del orden de los micrones. Y eso sí está súper sabido. Y como dice este artículo, que es muy bueno y también lo invito a revisar, ¿no es cierto? Son, en el ámbito de la odontología restauradora, son personajes que nosotros respetamos bastante y seguimos en profundidad cada publicación que ellos hacen. Dicen que a partir de los resultados de los estudios clínicos y de laboratorio hay poca evidencia de que las lesiones cervicales no cariosas sean causadas únicamente por la abrasión. Y yo creo, y estoy de acuerdo con esto, es que la lesión cervical, la abrasión, como efecto de cepillado, ¿no es cierto?, es un cofactor de este tipo de lesiones. Bien, y es dependiente de la magnitud, ¿no es cierto?, de la fuerza que yo realice, de la dirección con la cual realice, de la frecuencia, ¿no es cierto?, del sitio y de la duración. Eso sí es muy relevante entender, porque cuando yo ya tengo instaurada una lesión cervical y tengo otros factores que me llevan a la progresión, como por efecto un efecto biocorrosivo, ahí sí juega un papel bastante importante que nosotros debiéramos manejar. Con respecto a la erosión, ¿no es cierto? Sabemos que es la destrucción gradual de la superficie dental por acción de agentes físicos, no mecánicos o químicos no bacterianos. El más importante de los agentes físicos es la radiación, ¿no es cierto?, de cabeza y cuello, que podría generar radicales libres a nivel de la saliva y con ello producir degradación por la captación de iones de calcio de la estructura dentaria. Y los agentes químicos, ¿no es cierto?, pueden ser fuentes exógenas y endógenas que vamos a revisar más adelante en detalle con respecto al efecto biocorrosivo que podría generar una progresión de las lesiones cervicales. Y como pueden ver, es muy común cuando hay erosión dental que yo vea las restauraciones indemnes, ¿no es cierto? Y por la periferia observamos estas especies como de islotes o pequeñas perforaciones con algún grado de esclerosis del diente, o también en las caras palatinas, dependiendo si es producto de algún tipo de trastorno alimenticio como la bulimia, o también en los dientes inferiores, producto de una alimentación muy ácida, ¿ya? Me ha tocado ver muchos pacientes que consumen todas las mañanas un jugo de fruta concentrado, que exprimen, ¿no es cierto?, 10 jugos de fruta y se lo toman en las mañanas, todos los días. La verdad es que es un efecto súper nocivo, no es bueno para la salud, ni tampoco para los dientes, tener ese tipo de conductas tan frecuentes.
Pero me voy a detener en dos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la biocorrosión y con el estrés, la concentración de estrés. Y vamos a hablar en detalle, ¿no es cierto?, de la biocorrosión y la fracción. Y lo primero que yo quiero hablar y dar una pincelada de esto es con respecto a las consideraciones anatómicas de la estructura dentaria, que son importantes de entender por qué a nivel cervical tengo un cierto grado de susceptibilidad. Es como el talón de Aquiles de la estructura dentaria. Y lo que podemos ver con respecto a esto es que el esmalte, ¿no es cierto?, tiene diferentes propiedades mecánicas que van en relación a la localización, a su composición química y también el patrón de distribución de los primas del esmalte. Y en ese sentido podemos encontrar que la dureza máxima del esmalte está localizada en su superficie, ¿no es cierto? Y va disminuyendo gradualmente en dirección a la unión amelodentinaria. Bien, entonces podemos observar que en esta zona vamos a encontrar que el esmalte posee una dureza menor, ¿no es cierto?, a una zona más gruesa del esmalte donde encuentro una superficie que tiene características más duras, ¿no es cierto? Y también, como pueden ver en la imagen, el grosor y densidad a lo largo de la superficie dental también varía. Y encontramos que más o menos el espesor a nivel oclusal, ¿no es cierto?, una pieza posterior encontramos 2500 micrómetros y a nivel cervical 80. ¿Ya? Entonces, esto también hace que sea una zona de una localización anatómica bastante más debilitada que una cara oclusal. Otro de los elementos que juegan un rol fundamental, ¿no es cierto?, en la distribución de las cargas es la unión amelodentinaria, ¿no es cierto? Juega una función bastante relevante en el sentido de distribuir las cargas hacia la dentina y después hacia la estructura radicular y con ello también al ligamento periodontal y las tablas óseas. Y la unión amelodentinaria también contribuye a evitar la propagación de las grietas que se podrían producir en el esmalte, que es una cerámica, tal cual como una cerámica en composición, como podría ser una cerámica, ¿no es cierto?, de un baño, en cual cuando hay una grieta, esa grieta podría progresar hasta que se fracture. En el esmalte sucede lo mismo. Y la unión amelodentinaria juega un rol fundamental en ese aspecto, en la distribución de las cargas del esmalte hacia la dentina, entendiendo que el esmalte es un elemento muy duro, si bien uno de los más duros del cuerpo, pero también es bastante frágil, por lo tanto su unión con la unión amelodentinaria juega un rol fundamental para el comportamiento biomecánico de este. Y este es un gráfico que me gusta mucho, que es un gráfico de tensión de formación, que es un gráfico que aprendimos y estudiamos con mucha profundidad en biomateriales dentales en segundo año de la carrera, pero que a lo largo del tiempo lo vamos olvidando, y que nos habla un poco del comportamiento biomecánico de los materiales, y es súper relevante para tomar decisiones clínicas y también para entender un poco el comportamiento biomecánico de la estructura dental. Y en relación a ello, ¿no es cierto?, encontramos que el esmalte es más frágil que la dentina, ¿de acuerdo? El límite elástico proporcional que tiene y la deformación plástica que llega a tener, ¿no es cierto?, la dentina, son diferentes, son diferentes. Pero en general el módulo elástico habla o representa la rigidez inherente que tiene un material dentro de su fase elástica. Y este gráfico nos habla de que el esmalte es más bien rígido y tolera un menor grado de deformación ante una misma fuerza que la dentina. Además de eso, el esmalte tiene una capacidad de deformación plástica menor a la dentina, y el límite de ruptura también ocurre con menor grado de deformación que en la dentina. O sea, en definitiva, el esmalte es más frágil. Y me quedo con esto, que dice que la diferencia entre los módulos elásticos del esmalte y la dentina crea grandes concentraciones de tensión en el área cervical durante la flexión de las cúspides, lo que favorece el desarrollo de las lesiones cervicales no cariosas. Bien, entonces vamos viendo que tanto de la morfología de la estructura dentaria y también del comportamiento biomecánico en relación a su módulo elástico, vamos viendo que a nivel cervical se encuentra una zona que es estructuralmente más débil. También la orientación de los primas del esmalte en la región cervical es perpendicular al eje longitudinal de la pieza dentaria, y eso hace
que esta estructura tenga una menor rigidez y conlleva un mayor grado de flexibilidad. Y eso hace que tenga menor resistencia también a los efectos de la tracción o de la compresión que se podrían generar en esa zona. También los túbulos dentinarios están asociados a este comportamiento. Y vemos que a nivel cervical también encontramos un mayor grado de deformación, lo que podría contribuir a un mayor grado en la falla que ocurre a este nivel. Y aquí nos podemos meter en un mundo que podríamos estar de verdad una hora conversando con respecto a esto, pero lo que quiero mostrarles y decirles es que el comportamiento del esmalte es un comportamiento más bien anisotrópico, o sea, dependiendo de dónde vengan las fuerzas, ¿no es cierto?, el comportamiento de la estructura es distinto. Y como pueden ver, los prismas del esmalte que se encuentran perpendiculares resisten una resistencia a la tracción mucho menor que si estuvieran paralelos, que es la condición que se da a nivel cervical. Y también ocurre y va disminuyendo a medida que yo me voy acercando a la pulpa a nivel dentinario. Bien, y con respecto a las fuerzas compresivas, también encontramos, ¿no es cierto?, que encontramos diferencia tanto en esmalte como dentina. Y la resistencia compresiva que tiene el esmalte es menor también a lo que podría llegar a tener la dentina. Bien, y así sucesivamente podemos encontrar diversos argumentos que nos van llevando a que podemos ver progresiones de grietas a nivel cervical, ¿ya? Y esas grietas también pueden estar preinstaurada en la estructura dentaria por un efecto que viene desde la formación de la estructura dentaria. Hay grietas que están contenidas en el interior del esmalte y por el efecto biomecánico, ¿no es cierto?, por las cargas cíclicas, pueden ir progresando hacia el exterior del esmalte. Y también viceversa, podemos encontrar grietas que hay en la superficie del esmalte y se van yendo hacia el interior del diente. En general, estas grietas recorren caminos interprismáticos. Y en esta imagen, una microfotografía electrónica, podemos ver una grieta, ¿no es cierto?, recorriendo ese camino interprismático. Como les decía, podemos encontrar grietas que van desde el interior de la unión amelodentinaria hacia afuera, o desde afuera de la periferia hacia el interior de la unión amelodentinaria. Bien, algunas son por factores que son zonas de concentración, donde hay zonas de concentración de proteínas que quedaron, ¿no es cierto?, de la formación del esmalte, o zonas hipocalcificadas también que encontramos a nivel de la unión amelodentinaria y que sirven como zonas de concentración de estrés, y eso hace que progresen esta grieta. Por lo tanto, la etiología habla de que presentan algunas hipótesis, ¿no es cierto?, y que habla de que el estrés de tensión por una oclusión traumática, ¿no es cierto?, podría provocar esta flexión excesiva de las cúspides, ¿no es cierto?, y generar a nivel cervical fuerzas compresivas o también fuerzas de tracción que podrían empezar a generar un daño a nivel cervical. Grippo en 1991 habla de que la flexión de las cúspides causadas por las cargas oclusales conducen a la concentración de las fuerzas de tracción en el cuello del diente, con la formación posterior de microgrietas que rompen los enlaces entre los cristales de hidroxiapatita en el esmalte y la dentina. Y yo cuando veo esta imagen me llama mucho la atención porque miren, a nivel cervical, en la zona más profunda de la lesión, veo como unas grietas. Veo unas grietas. Entonces hoy día clínicamente cuando llega un paciente yo esas grietas las busco, porque vamos a ir entendiendo que estas grietas me hablan de una progresión de la lesión cervical que tiene que ver con el estrés, que tiene que ver con la carga oclusal, con la concentración de carga. Y se van corriendo estas grietas y van apareciendo muchas grietas porque a medida que se va desgastando la estructura dentaria o perdiendo estructura dentaria, el punto de fulcrum, el punto de mayor concentración, también se va modificando. Y eso provoca que se vayan generando estas grietas. Las fuertes fuerzas oclusales conducen a la acumulación de tensión en el esmalte y la dentina. Como la concentración de tensión son mayores en el cuello del diente, en el área de la unión cemento-esmalte, es donde más probable aparezcan los microcracks. Entonces, vemos que a nivel cervical, ¿no es cierto?, podemos recibir un estrés traccional
un estrés compresivo y también algunas fuerzas, ¿no es cierto?, oblicuas que se podrían generar. Y eso conlleva, como vemos, ¿no es cierto?, a que vayan progresando las lesiones cervicales. Esto es un estudio de elementos finitos, ¿no es cierto?, donde podemos ver que, ¿no es cierto?, la concentración a nivel cervical es bastante mayor a otras áreas de la estructura dentaria cuando están sometidas a flexiones. Aquí, ¿no es cierto?, en este estudio de elementos finitos podemos ver que hay una carga a nivel palatino, ¿no es cierto?, o lingual, ¿no es cierto?, y vemos que este estrés traccional que se produce ocurre a nivel cervical en valores mucho más altos que en otras regiones. Esta imagen es muy bonita también, que de un estudio de elementos finitos, y como podemos ver, y que nos enseñaban en preclínico, ¿no es cierto?, en donde sabíamos que en los ángulos internos que eran agudos, eran zonas complejas por la concentración del estrés. Y eso mismo, cuando tenemos una carga, ¿no es cierto?, a nivel vestibular, podemos observar que también a nivel cervical ocurre. También ocurre. Y eso, con las cargas cíclicas en el tiempo, van provocando, ¿no es cierto?, que se vaya desarrollando la progresión, la pérdida, la ruptura de estos enlaces de los cristales y se vaya vendiendo la estructura. La progresión y severidad de las lesiones por abfracción dentaria son proporcionales a la acumulación de tensión y dependen de la dirección, intensidad, frecuencia, duración del lugar de fuerza estática o cíclica que se produce en la estructura dentaria. Otro estudio de elementos finitos que me muestra cuando yo tengo una distribución de las fuerzas de manera axial, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Cuando las fuerzas son axiales, las concentraciones que se ocurren son bastante menores a nivel cervical. Por eso es tan importante el manejo de la oclusión, y hacer un estudio y una revisión clínica exhaustiva cuando yo tengo lesiones cervicales por abfracción, ¿no es cierto?, chequear el tipo de oclusión que tenga en céntrica y en excéntrica, además de las parafunciones que podría llegar a tener el paciente, o la ausencia de mesa oclusal posterior. Y por eso es muy común que los premolares también sean los más afectados, porque en general la oclusión en excéntrica, las funciones son de grupo y generalmente son parciales, no totales. O sea que implica canino, premolares, ¿no es cierto? Y no muchas veces canino, premolar y molares. Y también muchas veces son los premolares los únicos que participan. Entonces, es por ello también que este tipo de lesiones son más comunes en premolares. Y como pueden ver en esta otra imagen, ¿no es cierto?, cuando la fuerza aplicada va en la cúspide vestibular de las piezas dentarias, podemos ver una fuerza de compresión que en este estudio de elementos finitos observan que el grado de estrés o de carga compresiva es bastante alto. Y lo mismo se ocurre a nivel de la cúspide palatina, pero ahora en vez de que sea una carga compresiva, tiende a ser una carga traccional. También la dirección, ¿no es cierto?, de la fuerza que esté sometida a la estructura dentaria también va a provocar mayor o menor grado de concentración de estrés a nivel cervical. Y como pueden ver, cuando la fuerza está sometida a 45 grados, el estrés es menor cuando yo tengo una fuerza de 90 grados. Por eso también es tan importante manejar la intensidad de las guías excursivas. O si tengo un contacto prematuro, ¿no es cierto?, suavizar en la medida de lo posible o eliminar por completo. En definitiva, ¿no es cierto?, la carga aplicada en la cúspide palatina es más dañina para la estructura dental en comparación con las cargas en las cúspides vestibulares, ¿no es cierto? Y, lógicamente, cuando los valores de carga en ambas cúspides demostraron una mejor distribución de la tensión y los valores de tensión de tracción más bajos. O sea, que esto habla de que las tensiones de tracción parecieran ser más dañinas que las fuerzas de compresión que se podrían generar a nivel cervical. Y lo ideal es tratar de que las cargas se distribuyan de manera axial en la estructura dentaria. Otro estudio de elementos finitos, ¿no es cierto?, en dientes sanos y en dientes con lesiones cervicales, ¿no es cierto?, podemos ver
que la distribución de las cargas cuando son axiales, ¿no es cierto?, la concentración a nivel cervical es bastante baja, pero cuando ya tengo una lesión cervical, podemos empezar a ver que también eso se concentra en la zona más profunda de la lesión cervical. Y si es oblicua, ¿no es cierto?, la fuerza a la cual está sometida la cúspide, vemos que la concentración también aumenta aún más. Entonces aquí es cuando yo me empiezo a preguntar, y lo que yo pensaba en un inicio, cuando no tenía mayor información con respecto a esto, eh, que tal vez el hecho de restaurar este tipo de lesión es muy relevante para tratar de compensar esa pérdida de estructura dentaria, o ponerle como un tope, ¿no es cierto?, que evite que las fuerzas compresivas también se sigan desarrollando. Y no tan solo un abordaje, tal vez, un abordaje quirúrgico, ¿no es cierto?, sino que también pensar en un efecto restaurador y si hay un efecto estético que también hay que corregir, pensar en un injerto de tejido blando. Pero cuando las lesiones son bastante anguladas, ¿no es cierto?, y hay concentraciones de estrés, y el factor etiológico me hace pensar de que la progresión de las lesiones son más bien por un efecto de estrés, creo que es bastante relevante considerar una terapia restauradora y, si es que es necesario, producto de una recesión gingival, también proponer un injerto de tejido blando. Y también la alteración del punto de fulcro, ¿no es cierto?, en el área de concentración de tensión es importante, ¿no es cierto? Y a medida que yo voy perdiendo tejido óseo por un efecto periodontal, por una infección o otra causa, esto también me cambia el fulcrum de la lesión cervical y se ha visto que cambia el patrón de la forma en cómo progresa la lesión, y también esto contribuye a que disipe de otra manera, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo tengo mayor capacidad de movilidad dentaria, también el efecto va cambiando. Con esto no estoy queriendo decir que la pérdida ósea contribuye a que no se genere una lesión cervical, sino que el patrón en la morfología de la lesión cervical también cambia, y la tensión que se provoca en la estructura dentaria se libera de otra manera. Entonces, la influencia de la forma, ¿no es cierto?, y la profundidad de las lesiones cervicales en relación a la respuesta mecánica es importante de observar. Como dice este artículo, las lesiones en forma de V, anguladas, muestran niveles de estrés más altos concentrados en el cénit o en la zona más profunda, ¿no es cierto?, de la lesión, mientras que los defectos en forma de U, los esfuerzos se concentraron en un área más amplia. Entonces podríamos decir que podría ser más severo la concentración de estrés en cuando tengo lesiones muy anguladas, ¿ya? Porque también podemos ver una forma de platillo, que vamos a ir viendo que ese tipo de progresión de lesión, el camino es un poco distinto. A medida que las lesiones avanzan en profundidad, el estrés se amplifica en su parte más profunda. Se observó una tendencia de amplificación del estrés con la disminución de la altura del hueso. Eso es lo que les decía adelante, ¿no es cierto? No es que el hueso contribuya a que no se generen las lesiones cervicales, sino que cambia tanto la morfología como también la forma en que se disipan las cargas. Para ir cerrando un poco el tema de la tensión, ¿no es cierto?, y explicando un poco con el gráfico de la curva de tensión de formación de la estructura dentaria, en la primera parte, cuando las deformaciones son elásticas, el proceso es reversible, como dice aquí, ¿no es cierto? Y no promueve el daño a la estructura dentaria, lo que resulta en la desviación solamente de las cúspides. Entonces, si yo tengo una fuerza que provoca una flexión cuspidia, pero si esa fuerza no supera el límite elástico de la estructura dentaria, el diente se va a recuperar elásticamente y no va a sufrir ningún tipo de daño o lesión a nivel cervical. Pero cuando ya esa fuerza, ¿no es cierto?, esa concentración de estrés es mayor y supera el límite elástico y pasa a la zona de deformación plástica de la estructura dentaria, y esa carga se vuelve cíclica, continua, en frecuencia, va a provocar un debilitamiento de la estructura del diente a nivel cervical, y con ello que empiece a progresar la lesión cervical. Y cuando ya eso permanece continuo en el tiempo, ¿no es cierto?, y el límite plástico ya se superó en diversas ocasiones,
va a empezar a provocar que, como se debilitó la estructura dentaria, vamos a necesitar cada vez menos tensión, menor flexión de la estructura de la cúspide, para que la lesión también progrese con mayor rapidez. Entonces, esta es una imagen representativa, ¿no es cierto?, de estas grietas que podemos ir viendo en la zona cervical, ¿no es cierto? Estas grietas que se producen por pérdida, ¿no es cierto?, de los enlaces que hay los cristales de hidroxiapatita y que se van rompiendo por fuerzas compresivas o por fuerzas traccionales en estas zonas, producto de la flexión de las cúspides. Y eso que vimos y que les mostré en la imagen, esas líneas que pudimos ver, ¿no es cierto?, yo les llamo líneas de progresión, y así les llama la literatura, ¿no es cierto?, que significan una alta influencia del factor etiológico por tensión. Entonces, la próxima vez que veamos una lesión cervical, es muy relevante sondear esta zona con una sonda Roma y verificar si existen estas líneas de progresión, porque si es así, quiere decir que la progresión de la lesión lleva un camino más bien por tensión y tengo que entrar a modificar esos factores etiológicos que me están llevando a esa concentración del estrés. Y en relación a esto, hay mucha literatura que que afirma esta relación y empieza a hacer relaciones con respecto a la oclusión traumática, a las fuerzas más excéntricas, a la asociación con el bruxismo, etcétera, etcétera. Y en torno a ello, solamente les quiero mostrar un par de artículos que me parecen bastante interesantes y de buena calidad, en donde evalúan, ¿no es cierto?, la asociación de las lesiones cervicales no cariosas y hábitos parafuncionales, ¿no es cierto? Y ellos encuentran que la ocurrencia de las lesiones cervicales no cariosas aumentan con la edad, que lo hablamos en un principio, y también, ¿no es cierto?, eh, se ven con mayor frecuencia cuando los pacientes aprietan los dientes, se muerden las uñas, y cuando hay trastornos temporomandibulares también asociados. Por lo tanto, dentro del plan de tratamiento debiera incluirse el chequeo de este tipo de conductas o de parafunciones. Este otro artículo que habla, ¿no es cierto?, también de la asociación de las lesiones cervicales no cariosas y las fuerzas oclusales, habla de que, aunque se considera que la etiología de las lesiones cervicales es multifactorial, los resultados de este estudio indican que la dirección y la intensidad de las fuerzas aplicadas sobre los dientes contribuyen de manera importante a la aparición de las lesiones cervicales no cariosas. Por lo tanto, son elementos importantes de verificar en nuestros pacientes. Y por último, con respecto a lo que tiene que ver con la progresión en base a la tensión, ¿no es cierto? Casi todas las investigaciones sobre la relación entre las fuerzas oclusales, bruxismo y las lesiones cervicales muestran que los dientes efectivamente se flexionan en la región cervical bajo cargas de bruxismo, pero ninguno pareciera citar el daño real causado por esta deformación sin la aplicación de un componente abrasivo o erosivo también. Entonces, pareciera ser que la tensión es un factor relevante, pero como vemos, es considerado hoy día un factor también multifactorial y hay otros elementos que contribuyen de manera principal al desarrollo de esta lesión y es lo segundo que vamos a revisar. Por último, con respecto a la tensión, el efecto restaurador de las lesiones cervicales es muy relevante. Solamente les quiero contar que cuando uno restaura una lesión cervical, ¿no es cierto?, se han visto en los estudios de elementos finitos que la distribución de las cargas vuelven a ser o se vuelven a comportar de una manera más normal. De una manera más normal. ¿De acuerdo? En este otro artículo que evalúa lo mismo, ¿no es cierto?, ven la presencia de restauraciones de resina compuesta son factores importantes en la modificación de los padrones de distribución de la tensión a nivel cervical. Entonces, insisto que la terapia restauradora de estos tipos de lesiones juega un rol fundamental para evitar la progresión o contener, ¿no es cierto?, el avance de este tipo de lesión. Por lo tanto, si yo tengo un defecto a nivel cervical que implica una lesión cervical no cariosa más una recesión gingival, el abordaje multidisciplinario es muy relevante. Uno, contribuyendo a que esto no progrese, ¿no es cierto?, a nivel local, ¿no es cierto?, la lesión, porque obviamente que hay que investigar cuál es el factor etiológico real, que puede ser una sobrecarga, un contacto prematuro, una guía dentaria con una fuerza muy oblicua. Hay que entrar a revisar ese tipo de aspectos, ¿no es cierto? Pero todo apunta
a que es necesario restituir el comportamiento biomecánico de la estructura dentaria a través del efecto restaurador. Y como pueden ver en este estudio de elementos finitos, tengo concentración, ¿no es cierto?, del estrés a nivel más profundo de la lesión cervical, pero cuando yo voy a restaurar y restituir, ¿no es cierto?, la concentración pareciera ser que se disipa de mejor manera. Y el segundo efecto principal que quiero que revisemos es la biocorrosión. La biocorrosión, ¿no es cierto?, habla de que se genera una degradación química, pero no tan solo una degradación química, sino que también un efecto bioquímico y electroquímico de la estructura dental causado por los agentes ácidos, el efecto de enzimas, ¿no es cierto?, y un efecto proteolítico y piezoeléctrico a nivel cervical. Por lo tanto, no podríamos considerar que solamente el efecto es un efecto erosivo, sino que también hay otro tipo de elementos que contribuyen a la degradación enzimática, ¿no es cierto?, de este tejido. La patogenia de la degradación química está relacionada con factores endógenos y exógenos, además de factores biológicos. Y como pueden ver, con respecto a los factores biocorrosivos, los podemos clasificar en endógenos, exógenos, proteolíticos, ¿no es cierto?, y electroquímicos, en donde el rol también de las enzimas, de las proteasas, juegan un rol fundamental en la progresión de este tipo de lesiones. Y en ese sentido, el mecanismo es a través de cuando yo tengo mayor número de factores etiológicos que factores protectores, ¿no es cierto? Cuando yo tengo un buen porcentaje de saliva, cuando yo tengo la formación de una película adquirida, cuando yo tengo capacidad de tamponamiento, buffer de la saliva, ¿no es cierto? Las lesiones cervicales no tienden a progresar, pero cuando yo tengo una saliva ácida, cuando tengo factores proteolíticos que podrían generar una degradación química, efecto de metaloproteinasa, bajo flujo salival, que no pueda contener este efecto Ager, podría generar, ¿no es cierto?, esta degradación química a nivel cervical con pérdida, ¿no es cierto?, de iones de calcio, fosfato de la estructura dentaria. Y cuando este tipo de lesiones se empiezan a observar a nivel cervical, estas manchas blancas, porosas, ¿no es cierto?, irregulares, ahí empieza a jugar un rol más fundamental el hecho del cepillado, ¿no es cierto? Y la pérdida de estructura dentaria a este nivel por una degradación química tiene más que ver con una disolución de la estructura dentaria, pero también con este efecto abrasivo, producto del cepillado, cuando yo tengo un esmalte o un tejido debilitado, ¿no es cierto? Y ahí es cuando yo les digo que este rol del cepillado juega un rol un poco más fundamental, pero es un cofactor de cuando tengo esta condición a nivel cervical. La degradación química en la dentina es más compleja debido a su mayor contenido de material orgánico. La exposición de las fibras colágenas por degradación de los túbulos dentinarios los deja vulnerables a la acción de la enzima. Nosotros sabemos que a nivel dentinario, en la matriz, tenemos proteínas que se pueden activar y generar degradación del colágeno y con ello generar un tejido mucho más susceptibles a que sea degradado y también más susceptibles a que pueda ser removido o dañado por un efecto abrasivo, como podría ser un efecto de cepillado traumático. Y en ese sentido, el rol de la saliva juega un rol fundamental en la protección contra las lesiones cervicales no cariosas, ¿no es cierto? Y como sabemos, su componente inorgánico y orgánico son muy relevantes en relación a los componentes orgánicos, su capacidad de amortiguadora del pH y también de la presencia de iones de calcio y fosfato que contribuyen a la remineralización de la estructura dentaria cuando me encuentro en un pH óptimo para que ocurra este tipo de sucesos, ¿no es cierto? Pero en general, en la saliva también tenemos muchas proteínas que contribuyen a que la lesión cervical no progrese por un medio de progresión biocorrosivo, ¿no es cierto? Y en ese sentido tenemos las mucinas y varias proteínas que contribuyen a la formación de la biopelícula, de la película adquirida, que es la primera barrera que tiene que sobrepasar los agentes químicos para producir un daño en la estructura dental.
La degradación química puede asociarse con un bajo nivel de saliva. La disminución del flujo salival está relacionado con varios elementos, como por ejemplo el envejecimiento, los medicamentos y los pacientes irradiados. Me ha tocado mucho ver en el último tiempo personas que toman vitamina C, pastillas con vitamina C, las cuales tienen un pH bastante bajo, como de 2,3, y muchas veces se hace una conducta muy frecuente y muy frecuente en todos los días, y eso es claramente un elemento de riesgo, por ejemplo, para la progresión de las lesiones cervicales. Bien, el alcohol. El consumo de alcohol agudo influye en el bajo flujo salival y eso contribuye directamente a una mayor susceptibilidad de la progresión de lesiones cervicales, ¿no es cierto? Y también esto contribuye a la producción deficiente de proteínas totales, amilasa y electrolitos, aumentando la posibilidad del desarrollo de las lesiones cervicales. Por lo tanto, son conductas que yo debiera pesquisar cuando recibo un paciente en el cual observo lesiones cervicales de carácter múltiple, ¿no es cierto? La secreción de la glándula parótida contribuye aproximadamente al 80% del volumen total de saliva estimulada y el 30% del volumen de la saliva no estimulada. Y se ha demostrado una reducción de hasta un 50% en el flujo salival parotidio tras la ingestión de una gran dosis de alcohol. Por lo tanto, insisto en lo mismo, hay muchas personas que tienen esta costumbre de tomar vino, ¿no es cierto?, todos los días, o también el pisco sour todos los días, y también me ha tocado ver pacientes que toman un pisco sour en la mañana como desayuno. Entonces, hay conductas que hoy día tenemos y que se hacen más frecuentes que ponen, ¿no es cierto?, en riesgo a nuestros pacientes para que progrese este tipo de lesiones. Por otra parte, también el pH salival más bajo puede producir la activación de proteasas específicas que están en la matriz y que degradan las proteínas, ¿no es cierto?, que forman la estructura dentinaria. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, vamos a ver que estas afectan también producto de esta activación y la actividad proteolítica puede generar una modificación o una alteración de la molécula del colágeno helicoidal, afectando los proteoglicanos que mantienen su forma y su condición y su función, ¿no es cierto?, y las cuales se pueden ver alteradas y con ello degradar, ¿no es cierto?, este colágeno y consigo mismo producir la destrucción de la dentina. Las enzimas más comunes o metalaproteinasas que podemos encontrar en la matriz dentinaria y que contribuyen a la degradación de la dentina, cuando son activadas, son la metaloproteinasa 1, 2, 8 y 9. Entonces, pasa que cuando yo tengo un efecto, una disminución del pH, más allá del pH crítico de estas enzimas, se va a producir, ¿no es cierto?, la desmineralización de la matriz, primeramente, y luego esa matriz que se desmineraliza, ¿no es cierto?, la voy a encontrar desorganizada, quebradiza, y con ello se puede diluir, o más bien también empezar a desarrollarse una pérdida de esta estructura por el efecto abrasivo del cepillado dentario. Entonces el alcohol juega un rol fundamental y también algunos alimentos ácidos, ¿no es cierto? Y también podemos ver otro tipo de condiciones como el reflujo gastroesofágico, como trastornos alimenticios como la bulimia nerviosa, la regurgitación, los vómitos autoinducidos, podrían contribuir, ¿no es cierto?, a que en la cavidad oral encontremos otro tipo de enzimas que, como la tripsina o la pipsina, ¿no es cierto?, que podrían provocar la degradación química de la dentina. Y el pH óptimo para la activación de la pepsina está entre 1 y 3, comúnmente en situaciones de reflujo gastroesofágico. Entonces, es una de las preguntas que yo le tengo que hacer a mi paciente cuando veo progresión de lesiones cervicales, si es que existe o no algún tipo de trastorno gastroesofágico, lo que también contribuye a que se genere la instauración de otro tipo de patologías, como por ejemplo el bruxismo asociado a este trastorno, lo que podría también contribuir a la instauración o el desarrollo de un estrés
o una parafunción por esa vía también. Entonces son varias las enzimas que podemos encontrar y podrían generar un tipo de daño a nivel dentinario, producto de la degradación o producto de la activación de las metaloproteinasas que vienen de la matriz. Y en ese sentido, una estrategia bastante positiva es la utilización de la clorhexidina. Sabemos que la clorhexidina produce la inactivación de estas proteínas, de estas metaproteinasas que pueden producir la degradación química. Un consumo de frutas cítricas más de 2 veces al día representa un riesgo 37 veces mayor para el desarrollo de lesiones en el esmalte por degradación química. Por lo tanto, es importante tener claro y conocer, ¿no es cierto?, cuáles son los alimentos ácidos, que en general prácticamente, me imagino que todos los que estamos aquí presentes consumimos al menos uno de ellos y muchas veces lo consumimos más de una vez al día. Entonces son elementos que hay que tener en consideración y hay que observar, ¿no es cierto?, en relación a las conductas de los pacientes. Por ejemplo, muchas personas cuando toman Coca-Cola, Fanta, Sprite o vino, que son bastante ácidos, tienden a agitar, ¿no es cierto?, dentro de la boca esas bebidas antes de tragar, lo que es una condición que contribuye a la progresión de este tipo de lesiones. También consumimos este tipo de bebidas antes de ir a dormir y muchas veces tampoco hay higiene. Y sobre todo en la noche donde el flujo salival también se ve alterado, ¿no es cierto? El cepillarse los dientes también inmediatamente después del desafío ácido que me representa la alimentación con este tipo de elementos podría contribuir. Entonces, ahí tenemos que entrar a hacer recomendaciones también en torno a qué pasa con la alimentación, en qué momento, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y también se ha visto que el ayuno prolongado podría generar un cambio del pH bucal también. Por lo tanto, también, o llevar a trastorno gastroesofágico. Entonces, es importante también considerar eso, si es que los pacientes mantienen o no ayunos muy prolongados y en una conducta muy frecuente. Y uno de los consejos que uno puede dar también es el hecho de consumir agua durante todo el día, ¿ya? Es un elemento protector bastante positivo en torno a este tipo de lesión o a la progresión a través de este tipo de lesiones. Ahora, cuando se junta la biocorrosión con el estrés estático, o cuando se junta la biocorrosión con el estrés cíclico, ¿no es cierto?, las leyes o los principios de la termodinámica indican que la actividad química y bioquímica se acelera en presencia de este estrés. Entonces, cuando yo tengo un apriete sostenido, el efecto de la deglución, o también cuando tengo pacientes con ortodoncia que mantienen una tensión en la estructura dental sostenida y además de eso consumen ácido, podría ser un factor de riesgo para la progresión de las lesiones cervicales no cariosas. Entonces, ojo con eso, con ese tipo de pacientes que son muy comunes hoy. Y cuando el estrés es cíclico y hay biocorrosión también, como por ejemplo bruxismo o algún tipo de parafunción, también este tipo de lesiones se aceleran. Entonces, podemos decir que en la actualidad se considera que las lesiones cervicales no cariosas tienden a una etiología multifactorial y diversos mecanismos como la abrasión, la erosión y la fracción pueden asociarse con su origen con respecto a la progresión. Bien, pero sí, si bien la lesión son multifactoriales, es importante poder discriminar por dónde es la vía, ¿no es cierto? Por dónde es la progresión, si es más bien tensional, un efecto de concentración a nivel cervical, o por un efecto de biocorrosión. Y para ello la estrategia es observar la morfología del tipo de lesión y eso es lo último que vamos a ver en esta exposición debido al tiempo, pero recuerden, ¿no es cierto?, los factores etiológicos que tienen que ver con la degradación química y también, ¿no es cierto?, también con lo que tiene que ver con el estrés oclusal, ¿no es cierto?, que es la parafunción, maloclusiones, contactos prematuros, hábitos, y también con respecto a lo que tiene que ver la abrasión por cepillado traumático, que como bien les dije, juega un rol más bien un cofactor cuando tengo una condición de biocorrosión presente en la cavidad oral. Y por último, para ir finalizando, que yo creo que esto como herramienta es bastante positivo, es que la geometría, la profundidad, la localización, la textura son elementos importantes que yo debiera tener como clínico
considerar al momento del diagnóstico para poder ver cuál es el camino de la progresión. Y como podemos ver, yo puedo definir la morfología de una lesión cervical, como pueden ver en la imagen, tienen un margen coronal, tienen un margen gingival, tienen una pared gingival, una pared pulpal y una pared coronal. Y en base a cómo se dé, ¿no es cierto?, ese tipo de dimensiones, voy a entender que la progresión es distinta. Cuando yo tengo un ángulo entre el margen coronal y el margen gingival más pequeño, menor a 90 grados, voy a considerar que la lesión cervical tiene una progresión más bien por concentración de estrés. Cuando yo tengo un margen coronal y un margen gingival que tiene una gran distancia, con un ángulo mayor a 90 grados, voy a considerar que la progresión de la lesión cervical es más bien por un efecto biocorrosivo, ¿de acuerdo? Pero muchas veces también puedo encontrar efectos combinados, ¿de acuerdo? De factores de estrés y efectos de biocorrosivos, donde encuentro lesiones en forma de platillo, más bien por biocorrosión, por fricción, o angulares, ¿no es cierto?, por un efecto más bien de tensión, de concentración, de estrés. Y la severidad también la puedo categorizar. Trazo una línea en los dos márgenes y con una sonda periodontal mido cuántos milímetros, ¿no es cierto?, tengo de progresión. Y eso me ayuda y me contribuye a categorizar en mi ficha clínica la progresión de este tipo de lesiones cervical y la severidad de ella. Y también la textura que tiene la superficie de la lesión, ¿no es cierto?, contribuye a determinar la etiología de la lesión. Y si yo tengo arañazos, ¿no es cierto?, como especie igual como arañazos, como si hubieran rasguñado el diente, ese efecto, ¿no es cierto?, es más bien por fricción, que podría ser por un cepillado traumático. Pero cuando yo observo líneas de progresión, ¿no es cierto?, son típicas de lesiones por abstracción. Y cuando tengo efectos biocorrosivos, la superficie tiende a estar más lisa. Entonces, yo tengo que cotejar tanto la morfología, ¿no es cierto?, en torno al ángulo más interno de la lesión con, ¿no es cierto?, la textura de la superficie. Bien, entonces cuando yo veo una lesión cervical, debiera ser capaz de observar en relación a su geometría, en relación a su severidad y en relación a la localización, que es muy relevante, ¿no es cierto?, si en relación a la unión amelocementaria o más bien a nivel del margen gingival. No voy a hablar, me hubiera encantado poder hablar del desafío restaurador, pero yo sé que me dieron una hora y ya llevo un poco más de una hora. Es un tema muy interesante que lo podemos dejar para otra charla con respecto a la esclerosis dentinaria y cuál es la estrategia de cómo restaurar. Podríamos hablar también del pronóstico de las lesiones cervicales, de las tasas de progresión, pero el tiempo no nos va a permitir hablar de esto y quiero finalizar con algo bien importante, con un esquema que me parece interesante dejarlo plasmado hoy y que ustedes puedan también, que la mirada del operatorista y la mirada del restaurador debiera ser esta, en donde yo me pregunto, ¿no es cierto?, qué es primero, si la perio o la resto en este tipo de lesiones. Entonces, ¿cuál es la forma en que yo tomo esta decisión? Cuando la lesión cervical está presente solo en la corona del diente y puede implicar el esmalte o la dentina, ¿no es cierto? Solo la terapia, yo considero una terapia restaurativa de la lesión. Obviamente hay que ir a buscar el factor etiológico para poder controlarlo. Pero cuando tengo un efecto combinado, en donde tengo un efecto que daña la superficie dentinaria radicular, cemento, la superficie radicular y también la coronaria, o están combinadas amplias, ambas, ¿no es cierto?, que implica la pérdida de la unión amelo-cementaria, voy a observar si tengo o no recesión gingival. Si no tengo recesión gingival, voy a evaluar la posibilidad de acceso a esa lesión cervical. Si tengo posibilidad de acceso, voy con una terapia restaurativa. Pero si no tengo posibilidad de acceso, me paso a una terapia, ¿no es cierto?, combinada de una cirugía mucogingival y también una recesión gingival. Una terapia mucogingival y también una terapia restaurativa. Y de lleno, si hay una terapia
si hay una lesión cervical asociada de lleno con una recesión gingival, el abordaje tiene que ser multidisciplinario, ¿no es cierto? Y tiene que haber un manejo perio-resto. Perio-resto. Y en ese sentido, lógicamente, cuando está contenida en la corona del diente, es un abordaje más sencillo, cuando yo ya tengo una combinación de recesiones gingivales, una dificultad en el acceso a la lesión, se vuelve un poco más complejo, y cuando ya el abordaje eh, implica un manejo biológico, ¿no es cierto?, y también restaurador, a través de una terapia mucogingival y restaurador, la predictibilidad y también el desafío es mayor, es mayor. Y para mí estos tres artículos del mundo de la periodoncia me han aclarado bastante mis limitaciones y cómo yo debo respetar el área de la periodoncia en este tipo de lesiones cervicales, ¿no es cierto? Y cada vez que voy a planificar o voy a abordar una lesión cervical, ¿no es cierto? Pongo énfasis en este tipo de planificación, en donde debo ser consciente como restaurador de cuál es el nivel máximo de cobertura radicular que mi periodoncista, colega, ¿no es cierto?, de cabecera que yo tengo, que le mando un saludo bastante grande al doctor Villaseca, que hace clase en la Universidad San Sebastián. Tenemos esa comunicación. Y para ello, ¿no es cierto?, debo determinar el área de máxima cobertura radicular, en donde determino en base a esto eh, hasta dónde yo debiera restaurar, ¿no es cierto? Y en ese sentido hago esta planificación con una fotografía, ¿no es cierto?, en donde voy desde el punto de contacto a la zona en la cual eh, la unión amelocementaria, ¿no es cierto?, toma contacto con la encía en esa zona angular, y después traslado esa línea a la encía que está presente en ese minuto, y más o menos proyecto el área hasta donde podría haber un recubrimiento con tejido blando, y el resto debiera ser con una terapia restauradora. Y en ese sentido se pueden dar varias condiciones, ¿no es cierto?, en donde esa cobertura de tejido blando muchas veces no puede ser completa, algunas veces puede quedar 1 milímetro sobre el margen, otras veces puede quedar justo con el margen, otras veces puede caer justo en el centro de la lesión cervical, otras veces la máxima cobertura radicular no va a dar para, ¿no es cierto?, cubrir la gran mayoría de la lesión cervical, y muchas veces incluso, lamentablemente, no se puede hacer un abordaje multidisciplinario y hay que hacer un abordaje restaurador. Eh, pero sí considero algunas cosas que son importantes y llego a consenso con mi periodoncista, ¿no es cierto? Que es primero, finalmente, la pero y la resto. Y como pongo acá, ¿no es cierto?, completar la terapia restauradora antes de la cirugía mucogingival conlleva varias ventajas clínicas para ambos procedimientos. La restauración, que se puede realizar y terminar fácilmente en un campo aislado, con dique de goma y sin interferencia de los tejidos blandos. El hecho de poder aislar de buena manera, el hecho de tener este abordaje y este acceso sin que yo dañe el trabajo que hizo el periodoncista de injerto de tejido, para mí es muy relevante. Entonces, muchas veces yo prefiero planificar el caso con mi periodoncista, chequear cuánto va a ser el máximo de cobertura radicular que él va a poder realizar, y realizar mi restauración, realizar un buen pulido, definir el margen gingival nuevo que va a tener mi estructura dentaria, y que también contribuya a la contención de el injerto que mi periodoncista vaya a aplicar en la zona. La cirugía de cobertura radicular es facilitado por la reconstrucción del perfil clínico de emergencia de la corona, que proporciona un sustrato estable, liso y convexo para el colgajo quirúrgico. Y eso nos permite hacer un excelente perfil de emergencia en la gran mayoría de los casos. Bien, obviamente todo esto sujeto al factor económico, tiempo, que también tienen los pacientes. Entonces, ojalá que después de la exposición de hoy día, cuando veamos este tipo de lesiones, cuando veamos este tipo de texturas, características en las estructuras dentarias, no tan solo veamos una lesión cervical, ¿no es cierto?, sino también seamos capaces de discernir
cuál fue la progresión de este tipo de lesión para poder abordar también los factores etiológicos que conllevaron a ello. Así que se me queda mucha información en el tintero, pero debido al tiempo no quiero dilatar más aún la charla. Le doy las gracias por haberme escuchado y obviamente lo que ustedes necesiten y yo pueda contribuir, por favor cuenten con ello. Así que muchas gracias. Gracias a usted, doctor, por esta interesante exposición que nos ha presentado, con una cantidad de información que uno olvida en el tiempo, por lo menos los que ya llevamos muchos años de profesión, pero realmente creo que la concurrencia la ha disfrutado, puesto que observando acá a los participantes estamos los mismos que partimos, así que eso Muy demuestra agradecido. el interés. Muy Eso sí agradecido. que dejó pendiente el postre, ¿ah? Sí, pues, Porque obviamente hay una parte que compete a toda la ontología y que es la restauración de este tipo de lesiones, su progresión y para dónde vamos. Bueno, para otra vez nos obliga con mucho gusto a plantearle la posibilidad de que demos una segunda parte de este tipo de patología. encantado, doctor. Los colegas que quieran hacer preguntas las pueden hacer por el chat. Yo estoy aquí abriendo el chat. Les recuerdo que cuando terminemos con las preguntas, que tengo algunas, no se retiren porque vamos a tener el sorteo de 3 obsequios por nuestros laboratorios auspiciadores. La primera pregunta, doctor, dice la doctora Yanitza Judis. Usted manifestó que las lesiones cervicales no cariosas son más significativas en adultos. ¿Esto significa que tendrían alguna relación con el estrés oxidativo y que se va desarrollando con el envejecimiento fisiológico o prematuro de las personas? Ok, Esa es la pregunta. bien, muchas gracias por la pregunta, doctora. En base a lo que usted comenta, eh, las lesiones cervicales en el adulto tienen que ver más bien con dos factores principales. El primero es que, a grueso modo, el comportamiento biomecánico de la estructura dentaria a medida que uno envejece va cambiando. La esclerosis que sufre la dentina, la obliteración de los túbulos dentinarios, la disminución de la humedad propia de la dentina hace que la viscoelasticidad del tejido vaya disminuyendo, se vuelva más frágil y además de eso el esmalte también se va adelgazando. Con ello, el estrés y la fragilidad del tejido a nivel cervical se va acentuando. Por otra parte, la polifarmacia, la polifarmacia y también la disminución del flujo salival contribuye a que también hay una mayor incidencia a medida de que avanza la edad, producto de la disminución del flujo salival, que son los dos mecanismos principales de la progresión de la lesión cervical, que es la tensión y la biocorrosión. Entonces los adultos, la tensión que se provoca en los dientes a nivel cervical es más pobre o peor tolerada, y también tengo factores asociados como la disminución del flujo salival, que son los factores protectores que contribuyen a que la biocorrosión no se provoque. Esos son los dos argumentos que yo le podría dar para considerar que las lesiones cervicales son con mayor incidencia en las personas adultas. Gracias, doctor. Tengo acá una segunda pregunta que dice, ¿el uso de materiales restauradores son los habituales o usted realiza algún procedimiento o material especial para esta restauración cervical más allá de la determinación de máxima cobertura? Una muy buena pregunta. Y ahí, doctor, me va a matar, pero me podría dilatar, yo creo que 30 minutos más. Pero la determinación de con qué material restaurador hacer la restauración de esta lesión tiene varios argumentos. Yo principalmente, cada vez que puedo, restauro con un material de resina compuesta nanohíbrido.
por su comportamiento biomecánico, y con respecto a los sistemas adhesivos, ocupo bastante los sistemas adhesivos autogravantes y universales, que contengan MDP en su composición. Pero eso lógicamente va a depender también del grado de sensibilidad dentinaria que presente el paciente. Muchas veces me llegan pacientes que tienen una sensibilidad dentinaria muy alta, y el riesgo de hacer un procedimiento adhesivo me lleva a la determinación muchas veces de aplicar un virus ionómero reforzados con resina, que tienen un comportamiento, según la literatura, en términos de tasa, bastante bueno, no voy a decir que excelente, pero bueno. Y ahí me voy a la segura, en ese sentido. ¿Ya? Entonces va a depender también de la sensibilidad dentinaria, que es un poco lo que me salté en la charla, que la sensibilidad dentinaria juega un rol fundamental en la toma de decisiones de cómo restaurar. Pero principalmente, siempre mi enfoque es por un material de resina compuesta, nanohíbrido, que me permita realizar un muy buen pulido y que tenga un modelo elástico lo más parecido a la estructura dentaria. Que tenga buen pulido. Es fundamental para la estabilidad del periodonto. Pero no descarto el vidrio ionómero, para ser súper honesto. Ya. Gracias, doctor, por su respuesta. Yo le voy a hacer una pregunta, doctor. Cuando Dígame. usted inició la charla, nos dijo que era frecuente que los dentistas nos quejáramos de que este tipo de restauraciones, ¿para qué la vamos a hacer si total no duran nada, se caen, ¿no es cierto? Sí. Lo cual los clínicos hemos comprobado que es muy frecuente que eso así ocurra. Mi pregunta es, ¿eso tiene que ver con el tipo de material que utilicemos o con la no corrección de la causa que está provocando la fracción, por ejemplo, una fuerza? Excelente pregunta, doctor. Muy buena pregunta. Me encantaría poder explayarme mucho en esto, pero pasan dos cosas. Primero, que el hecho de no conocer, observar, identificar de dónde viene la progresión de la lesión, me hace no hacer un abordaje terapéutico con respecto a la etiología del problema. Entonces, muchas veces el enfoque es netamente restaurador, y eso hace que las cargas compresivas y traccionales que va a sufrir esa restauración a nivel cervical contribuyen a que se genere una tensión en la capa adhesiva, en la unión con la estructura dentaria. Y eso a largo plazo va a provocar que la restauración falle, que es lo más común, el hecho de no tener claro precisamente lo que vimos hoy para eliminar el factor etiológico antes de restaurar. Segundo, hay un rol fundamental, que es poder mantener la hilación a nivel cervical, ¿de acuerdo? Y ahí el manejo es bien complejo, porque muchas veces las lesiones cervicales no se tratan con una buena hilación. Y la técnica restauradora es fundamental generar una buena hilación. Pero como ustedes pueden ver, voy a poner una imagen, solo una. Como ustedes pueden ver ahí, que es un tips que les puedo entregar, para poder hacer restauraciones cervicales y tener una mayor predictibilidad, ¿no es cierto? Dejando fuera los materiales, que es importante también, ocupo teflón. El teflón, ¿no es cierto?, es barato, es económico, y además de eso, me permite generar una hilación a nivel de la restauración a nivel cervical. Entonces, eh, muchas veces incluso ocupo una técnica en la cual ocupo un hilo triple cero, cuando el periodonto me lo permite, y sobre el hilo retractor triple cero coloco teflón. Y eso me permite tener una muy buena hilación de que el fluido crevicular no me permita o no me invada mientras yo restauro. Y por otra parte, una cosa es el manejo de la etiología, y para ello tener claro cómo es la progresión de la lesión para poder abordar el problema. Segundo, una buena hilación de la zona, que es muy complejo en las lesiones cervicales. Y tercero, es mi sistema adhesivo.
la técnica de mi sistema adhesivo. La aplicación del sistema adhesivo es muy relevante en términos generales, el frotamiento activo, en utilizar un sistema adhesivo que contenga MDP, en utilizar lámparas de fotocurado que tengan los miliwatts necesarios para hacer un grado de conversión alto, el efecto de soplar, ¿no es cierto? El efecto de soplar con el aire, con un chorro de aire a una cierta distancia por un cierto tiempo, que contribuye a la penetración de mi sistema adhesivo, los túbulos dentinarios, el hecho de evitar el envejecimiento de mi capa adhesiva, ¿no es cierto?, a través de elementos como la clorhexidina, para evitar que las metaloproteinasas hagan lo suyo con ¿no es cierto?, el colágeno y me degrade la unión adhesiva. Hay un mundo con respecto a la técnica adhesiva que yo podría maximizar mi fuerza adhesiva y con ello también prolongar la supervivencia de mi restauración en boca. Más o menos esa es la respuesta que tengo para darle, doctor. Ahí tendríamos que discutir y mostrarle varias cosas con respecto a la técnica principalmente. Yo creo que la aislación es un rol fundamental y también el manejo de la etiología, como usted bien dice, se deja muy de lado. Yo eso es lo que veo, que el ajuste de la restauración a nivel cervical es bastante malo, producto de no ocupar, ¿no es cierto?, los elementos necesarios para hacer la restauración y también el hecho de no conocer, insisto, en cuál es la progresión de la lesión, no me permite eliminar esos factores de riesgo. Y eso afecta la tasa de supervivencia de la restauración. Y ahí la técnica adhesiva que yo utilice, que son muchos elementos los que tengo que manejar y uno podría maximizar la adhesión, también contribuyen. Perfecto, doctor. Muchas gracias. No tengo más preguntas en el chat, por lo tanto, voy a proceder a despedirlo a usted, doctor, y reiterar el agradecimiento y dejarle la puerta de la Sociedad de Periodoncia abierta para cuando nos pueda volver a acompañar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que estoy súper contento. Para mí participar con esta gran sociedad es un honor. Y lo disfruté bastante. Gracias a todos los que se conectaron. No tengo idea cómo les fue a Chile, así que si alguien me quiere contar, que me diga. Espero que le haya ido bien. Pero nada, po, agradecido a todos y si alguien requiere literatura con respecto a esto, me quiere preguntar, por favor hágalo con toda confianza, yo encantado de poder ayudar y poder entregarle un poco de lo que me vuela la cabeza, que vengo haciendo ese seguimiento a esta información hace mucho tiempo. Así que muy agradecido, espero haber contribuido con su sociedad, con ustedes y eso, po. Que estén muy bien, nos vemos pronto. Muchas gracias, doctor. Tenga usted muy buenas noches. Ahora voy a dejar con la palabra